Seguramente has escuchado mencionar a tu médico que la enfermedad renal crónica suele complicarse mucho con enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿a qué se refiere con enfermedad cardiovascular? ¿Cómo se relaciona esto con tus riñones? Y sobre todo, ¿qué puede hacerse para prevenirlo? Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. Las personas que tienen algún grado de enfermedad renal son mucho más propensas a tener lo que conocemos como enfermedad cardiovascular, un término que utilizamos para referirnos a enfermedades causadas por daño de los vasos sanguíneos que normalmente tienen como resultado infartos al corazón o al cerebro, también conocido como ictus. Hasta la mitad de las personas que se encuentran en etapa 4 o 5 de enfermedad renal crónica la van a padecer, representando en muchas ocasiones la principal causa de complicaciones y mortalidad que alcanza hasta un 40 o 50% comparado con el 26% en personas con función renal normal. Pero, ¿cómo es que estas dos enfermedades están tan relacionadas? Por una parte, muchas personas con enfermedad renal tienen otras enfermedades como diabetes o hipertensión arterial que por sí solas dañan los vasos sanguíneos desde las etapas iniciales de la enfermedad. El ser fumador también es un factor que contribuye a aumentar este riesgo. La forma más común en que se relaciona con el daño al riñón es que sus efectos pueden causar disminución del flujo en la arteria renal, conocido como estenosis, y de vasos de sangre más pequeños, lo que se conoce como nefroesclerosis. Ahora bien, las personas con enfermedad renal tienen otros mecanismos en los que sus vasos sanguíneos sufren daño. Uno de ellos es la calcificación vascular, en la que las células que conforman la pared de los vasos sanguíneos o incluso las válvulas del corazón se ven afectadas por la acumulación de calcio, lo que las vuelve rígidas como piedras. Esto puede ser consecuencia de toxinas altas en sangre como la urea o bien de un aumento en los niveles de calcio y fósforo en sangre. Más allá del endurecimiento de las venas y arterias, el entorpecer de esta forma el paso de sangre a través de los vasos sanguíneos también termina produciendo dificultad al corazón para bombear la suficiente cantidad de sangre al cuerpo, lo que resulta finalmente en un aumento del tamaño de los músculos del corazón y que normalmente se relaciona con insuficiencia cardíaca. Sabemos que la inflamación es un proceso que todas las personas con cierto grado de daño renal sufren. Esto se debe a que conforme se pierde la función renal, se pierde la capacidad de producir algunas sustancias que combaten el efecto de aquellas que producen inflamación, probablemente como una consecuencia de la acumulación de moléculas y proteínas que normalmente salen del cuerpo a través de la orina. Las alteraciones del corazón directamente relacionadas con enfermedad renal son consecuencia del depósito de colágeno y desarrollo de fibrosis tanto en vasos sanguíneos pequeños, conocidos como capilares, como en las células del músculo del corazón llamados cardiomiocitos, todo en consecuencia de la uremia. Otra de las formas de daño es cuando en etapas más avanzadas las personas empiezan a retener líquido en el cuerpo y esto ocasiona que el corazón deba trabajar más para bombear una cantidad inmensa de líquido acumulado, lo que normalmente se traduce en insuficiencia cardíaca. Todos estos cambios se producen no solo con la disminución de la función del riñón, sino también con la aparición de proteínas en orina, que de hecho, a mayor cantidad, el riesgo aumenta de manera significativa. Es por eso que nos preocupamos tanto en tratar de controlar este factor. En esta tabla pueden observar cómo si combinamos una función renal baja y mayores cantidades de proteinuria, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta drásticamente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir en medida de lo posible este riesgo? El primer paso es controlar los factores más clásicos de riesgo que incluyen el dejar de fumar, vigilar la presión arterial para que se encuentre por debajo de 130 milímetros de mercurio en caso de la primera cifra, conocida como presión sistólica. Para esto utilizamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algunos ejemplos de estos son enalapril, captopril, losartán, pero existen muchos otros.
Otro factor importante será el vigilar los niveles de glucosa si la persona aún no se conoce con diabetes y con mucha mayor razón si ya se tiene prediabetes o diabetes. Los niveles de hemoglobina glucosilada serán ajustados de acuerdo con cada caso. El control puede necesitar desde el uso de medicamentos vía oral hasta la aplicación de insulina. Una tercera intervención es el uso de estrategias para disminuir niveles de colesterol y triglicéridos, que incluyen, además de una buena alimentación y actividad física, el uso de estatinas e inhibidores de la absorción de colesterol. Tu médico deberá indicarte qué sustancia y en qué dosis tomarlos, dependiendo de los niveles de lípidos que tengas en sangre. Conforme se agregan complicaciones específicas, por ejemplo, insuficiencia o falla cardíaca, se considera el uso de otros medicamentos, como es el caso de los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, diuréticos, beta bloqueadores, entre otros. Las opciones en la actualidad son infinitas dependiendo de cada persona y su caso en específico. Recuerda que el resto de medidas como consumo bajo de sal en la alimentación y mantener niveles adecuados de potasio y fósforo en la dieta son de suma importancia. Tengo algunos videos hablando de esto específicamente y te invito a que los veas en el canal. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Los invito como siempre a que me regalen un like. Hasta la próxima.